Bienvenidos a Ana Lucía Estela Estudio. Título 5. Sucesión singular mortis causa. Conceptos generales. Por mucho tiempo fue rasgo característico del sistema sucesorio romano la libertad testamentaria, que no conoció obstáculo a favor de los legitimarios, hasta promediar el periodo republicano. El causante tenía amplio derecho de designar su heredero y éste adquiría una situación jurídica idéntica desde otro punto de vista a la del derecho a intestato. La institución del heredero concedía necesariamente al heres el carácter de sucesible sobre el conjunto de la herencia, y el testamento carecía de validez si no contenía la heredis institutio. Pero se admitía que el testador pudiera transmitir también ciertas cosas o derechos determinados mediante disposiciones de carácter particular, como el legatum, liberalidad contenida en el testamento, que colocaba a los legatarios en la condición de casahabientes, a título singular con derecho a hacerse propietarios del bien legado o acreedores del heredero. Alegado como modo de adquisición singular por parte de muerte, successio mortis causa in singulas res. Se agrega otro negocio mortis causa, el fideicommissum, creado por el derecho imperial sin las ligaduras normativas de forma y contenido propios del legado. Dentro de las adquisiciones singulares por causa de muerte se comprenden también los codicili, instrumentos desprovistos de formalidades que podían redactarse al margen del testamento y que tenían por objeto añadirle ciertas disposiciones particulares, y la donación por causa de muerte, donatio mortis causa, que era la liberalidad efectuada por el donante al donatario subordinada al hecho del fallecimiento de aquel. Objeto de nuestro estudio en el presente título serán las mencionadas adquisiciones singulares mortis causa, aunque incluiremos también otras adquisiciones que, por no tener una denominación específica, han sido designadas como lucros por causa de muerte, mortis causa capiones. El legado. En las fuentes encontramos dos definiciones de legado atribuidas a los jurisconsultos, Modestino y Florentino. Para el primero importaba una donación dejada por testamento, legatum est donatio testamento relicta, en tanto que para el segundo era una disgregación de la herencia con la que el testador quería que fuera dado a otro algo de lo que en su totalidad habría de ser del heredero. Legatum est delibatio hereditatis que testator ex eo quod universum heredis forest alicui quid collatum velit. Digesto 31,36. Digesto 30,116. Las definiciones de las fuentes son incompletas y no revelan la verdadera naturaleza del legado. No siempre implicaba la disgregación o sustracción de cosas de la herencia, pues podían legarse cosas del heredero o de un tercero. Tampoco es aceptable la asimilación del legado a la donación, ya que se trata de dos institutos distintos en su naturaleza y efectos jurídicos, no solo porque la donación requiere de acuerdo de voluntades, que el legado no exige como el negocio unilateral contenido en el testamento, sino también porque cabe la posibilidad de ordenar legados que no supongan enriquecimiento para el legatario, por imponérsele un gravamen que cubra totalmente el valor de la liberalidad. Por nuestra parte entendemos que el legatum puede definirse diciendo que es aquella disposición particular, inserta en un testamento por cuyo medio el testador atribuía a un tercero o uno de los herederos instituidos una universalidad de bienes o cosas determinadas que podían o no formar parte de su patrimonio. El legado se perfeccionaba por la intervención de tres sujetos: el testador o disponente, que era aquel que ordenaba el legado; el grabado, persona a quien se le imponía el deber de cumplirlo; y el legatario, sujeto cuyo favor se constituía la liberalidad. Testador y legatario debían gozar del testamento factio activa y pasiva, respectivamente. En el derecho clásico, en que los legados se distinguían de los fideicomisos, grabado con el legado solo podía ser el heredero testamentario. Más adelante, producida la asimilación de ambos negocios mortis causas, era dable ordenar el cumplimiento del legado a los herederos, ad intestato, a otros legatarios y en general a cualquiera que hubiera recibido algo del testador,
incluso aunque el beneficio no le hubiera sido otorgado con motivo de su muerte. Distintas especies de legados. En el derecho clásico, los legados conocidos ya desde las 12 tablas en relación con el testamento mancipatorio, util legacit sua rei ita ius esto, no se podían ordenar sino después de la institución del heredero y en forma solemne. Se distinguieron 4 especies de legados con distintos efectos jurídicos. 2 modos principales: el legado per vindicationem, con eficacia real, y el legado per damnationem, que creaba una relación obligacional, y otros secundarios, per praeceptionem y sinendi modo, que superarían las diferencias existentes entre las 2 clases fundamentales. El legatum per vindicationem se hacía en la forma más antigua con el uso de los términos dolego. Implicaba un dare, lo que significaba hacer adquirir. Este legado transfería inmediatamente la propiedad de la cosa al legatario, quien podía ejercitar la reivindicatio contra el heredero. De acuerdo con su régimen, no se podían transmitir por el legado vindicatorio más que las cosas que estuvieran en propiedad ex iure quiritium del testador, tanto en el momento del otorgamiento del testamento como en la época de su muerte. Para las cosas fungibles bastaba el segundo momento. El legatum per damnationem respondía a una forma típica en la que el testador decía: «Quede mi heredero obligado a dar. Eres meus dare damas esto». Por el lado damnatorio no se transfería la propiedad del objeto, sino que se creaba a favor del legatario un derecho de crédito contra el heredero que le permitía ejercitar una acción personal para hacerse transmitir el dominio de la cosa legada. Cualquier objeto se podía legar mediante este tipo de legado, incluso cosas que no estuvieran en propiedad del testador, las que podían pertenecer al heredero mismo o de un tercero. Es forma secundaria del legado vindicatorio el legatum per praeceptionem, en el que el testador utilizaba la forma imperativa praescipito. También producía la inmediata adquisición de la propiedad por parte del legatario y se distinguía del legado vindicatorio en cuanto se lo establecía solo en favor de alguno de los herederos instituidos, al cual el causante le concedía el derecho de retirar de la herencia un objeto especial, sustrayéndolo así de la masa hereditaria. La escuela proculellana fue de opinión de que el legado per praeceptionem podía beneficiar también a extraños, es decir, a no herederos, pero la idea no prevaleció. Una cuarta clase de legado fue el legatum sinendi modo, o legado permisivo, en virtud del cual el testador ordenaba al heredero que permitiera que el legatario tomara un objeto de la herencia o que gozara de él por vida, o también que no pagara una deuda. Eres meus damnas esto sinere. A diferencia del damnatorio, del cual es una forma secundaria, no se podían legar cosas de un tercero, pues el heredero solo estaba obligado a dejar hacer, a permitir. Es probable que el legado sinendi modo hubiera sido introducido para relaciones de hecho, que no constituían derecho, por lo menos respecto del ius civile, como la possessio del ager publicus, el dominio bonitario, etc. Cuando un testador empleaba una forma inadecuada para la especie de legado de que se tratara, sobre todo cuando legaba per vindicationem cosas que no eran de su propiedad, el legado resultaba nulo por defecto de forma. Un senado consulto de la época de Nerón, el Senatus Consultum Neronianum, estableció la conversión de todo legado defectuoso por la norma elegida en legado damnatorio, que aparte de constituir la especie más amplia dentro de los distintos tipos, permitía legar una cosa ajena. En el derecho posclásico se produjo la equiparación de las distintas clases de legados, cuando Constantino eliminó de los testamentos las formas verbales preestablecidas, lo que posibilitó que el testador pudiera legar empleando cualquier fórmula. Finalmente, Justiniano hizo desaparecer toda diferencia entre las formas de legar, atribuyendo a cualquiera que se emplease plenos efectos jurídicos, acciones y garantías del legatario. El derecho romano concedió al legatario cuando el testador le hubiera legado una cosa de su propiedad, la reivindicatio. Caso contrario, contaba con una acción personal contra el heredero, llamada en las fuentes actio personalis ex testamento o actio legati, pero también si el testador había legado una cosa que le pertenecía. El legatario podía ejercitar en el derecho justiniano la acción personal para obtener la cosa, la cual en caso de pérdida o deterioro le daba derecho a exigir los daños e intereses.
Sin embargo, el heredero percibía los frutos y cualquier otra accesión del tiempo intermedio, a menos que el testador no le hubiera impuesto la restitución al legatario. Cuando el legado se supeditaba a una condición o plazo, se podía exigir mediante la intervención del pretor una garantía personal, la cautio legatorum servadorum causa, que garantizaba al legatario contra el riesgo de la insolvencia del heredero. Antonio Caracalla concedió al legatario cuando el heredero vencido en una actio ex testamento se retrasaba 6 meses en pagar un embargo sobre los bienes de la herencia y sobre los del heredero, con autorización para que se fuera cobrando con los frutos. Misio Antoniana. Justiniano por fin estableció una hipoteca legal a favor de cualquier legatario sobre todos los bienes de la sucesión. Aunque el legatario adquiría desde el primer momento su derecho a la cosa legada, debía serle entregada por el heredero y no podía, por tanto, tomar posesión de ella, sin consentimiento de éste. Incluso en el legado per vindicationem, en el que el legatario se hacía propietario en favor del abonorum possessor, a quien el legatario arrebataba la cosa legada, otorgó el pretor un interdicto recuperatorio, el interdictum quod legatorum, que más tarde Justiniano extendió a todo heredero. Objeto de los legados. Atendiendo al objeto de los legados, que podía consistir en las más variadas cosas, tanto corporales como incorporales, el derecho romano admitió la existencia de legados del más diverso contenido. Por lo general, tenía por objeto cosas propias del causante. Podía referirse a cosas genéricas y aún a cosas ajenas, en cuyo caso, si el heredero no quería o no podía adquirirlas por un precio razonable, cumplía entregando al legatario el valor real de las cosas. También estaba permitido legar cosas futuras, especialmente frutos. Podía consistir en la constitución de una dote o de un peculio, y versar sobre alimentos, rentas u otras prestaciones periódicas. El usufructo y las servidumbres prediales podían ser constituidas por un legado normalmente vindicatorio. Se conocieron además figuras especiales de legado de acuerdo con el objeto, entre ellas el legatum nominis, que era el legado de cesión de un crédito del testador, el legatum liberationis, que consistía en la remisión de una deuda, disponiéndose en favor del deudor del otorgante, y el legatum debiti, que era el legado de lo que el testador debía al legatario y que solo era eficaz si implicaba alguna ventaja para éste, como si suprimía una condición a que la antigua deuda estuviera supeditada. Los legados a que acabamos de referirnos tenían un objeto determinado, pero podía darse también una cierta indeterminación, como ocurría en los legados alternativos en los que se podía elegir entre varios objetos posibles. Cierta similitud con el legado alternativo presentaba el legado de opción, legatum optionis, por el que se dejaba al legatario la propiedad del esclavo de la herencia que él quisiera, debiendo optar mediante una declaración solemne análoga a la cretio. Como legado damnatorio de una incertum figuraba también el legado de una parte alícuota de la herencia, partitio legata o legatum partitionis, con el que se otorgaba al legatario la facultad de repartirse la herencia con el heredero en cierta proporción. Cabía también al testador la posibilidad de disponer en el testamento un prelegatum. Recibía ese nombre el legado efectuado mediante la fórmula per praeceptionem a favor de uno de los herederos, requiriéndose que los instituidos fueran varios. El legado al heredero único se consideraba nulo, por cuanto no cabía una relación del heredero consigo mismo. No obstante, aún en caso de un solo heredero, era posible adquirir el legado cuando renunciaba a la herencia y entraba otro heredero en su lugar. Dispuesto el legado a favor de uno de los herederos, su pago competía a todos en proporción a sus respectivas cuotas, inclusive al propio beneficiario. Más como este especial legatario no podía pagarse a sí mismo, la disposición se tenía por no escrita en los límites de su parte en la herencia, pero válida con respecto a los otros coherederos, a quienes podía reclamar el cumplimiento de la manda solo en proporción a sus cuotas. Adquisición de los legados. En lo concerniente a la adquisición de los legados, los romanos distinguieron dos momentos: el día de la delación de la herencia, es decir, cuando el legado comenzaba a transcurrir a favor del legatario, y en el día en el que el legatario lo adquiría definitivamente. Para el primero se usaban las expresiones dies legati cedit o dies cedens. Para el segundo, dies legati venit o dies veniens. Por lo común, el dies cedit se daba a la muerte del testador, al paso que el dies venit al tiempo de la adquisición de la herencia. Antes de Justiniano, por la leges
Iulia et Papia, el dies sedens fue diferido al momento de la apertura del testamento. La importancia del dies sedens consistía en que a partir de entonces el legado se fijaba sobre una determinada persona, de donde resultaba principalmente que muriendo el legatario antes del dies veniens, el legado se transmitía a sus herederos. Excepcionalmente podía acaecer que el dies sedens no coincidiera con la muerte del disponente. Así ocurría en los legados condicionados, en los que tenía lugar al cumplirse la condición. En los legados de prestaciones periódicas que se consideraban divididas en otras tantas prestaciones anuales, por lo que solo para la primera el dies sedens se presentaba en el momento de la muerte del testador, en los legados de usufructo o de opción, que no siendo transmisibles a los herederos no tenían propiamente un dies sedens. También el dies veniens podía por excepción ser posterior a la adición de la herencia, como sucedía en el legado sometido a un plazo que retrasaba el dies veniens al vencimiento del mismo. La adquisición del legado no dependía de un acto de aceptación, pero todo legatario tenía la posibilidad de repudiar el legado, entendiéndose que de este modo renunciaba a un derecho ya adquirido. Esta doctrina fue impuesta por la escuela sabiniana, pues los proculeyanos distinguieron a estos efectos el legado vindicatorio del damnatorio, y consideraron que en el primero el legatario no adquiría su derecho hasta que se declaraba su aceptación, teniéndose mientras tanto al objeto del legado como res nullius. Esta idea no prevaleció, ya que para Justiniano el legado, incluso el vindicatorio, se adquiría desde el primer momento, pero su repudio operaba con efecto retroactivo, de suerte que el legado repudiado se consideraba como si nunca se lo hubiese adquirido. Derecho de acrecer. Hemos estudiado el derecho de acrecer diciendo que operaba en la sucesión intestada y en la testamentaria. Vimos cómo se presentaba el acrecimiento de la institución del heredero, con sus distintas modalidades y efectos. Nos toca ahora analizar los casos de aplicación del ius ad crescendi cuando se trata de legados dispuestos por el testador a favor de varios legatarios. Si se daba ante un legatum per vindicationem que otorgaba a los beneficiarios la propiedad de la cosa legada, la falta de adquisición de uno de los colegatarios hacía que su cuota o parte vacante acreciera a los otros. Esta misma situación se daba en el caso del legatum per praeceptionem, que era un tipo secundario del vindicatario. Cuando el testador había dispuesto por un legatum per damnationem, la obligación del heredero de satisfacer la manda se dividía en tantas partes según fuera el número de legatarios. Por tal virtud, si uno de los colegatarios no llegaba a adquirir su cuota de manera efectiva, el heredero quedaba liberado de aquella parte de la obligación, que pasaba a integrar la herencia. En otros términos, en el legado damnatorio no había derecho de acrecer. Las leyes caducarias Iulia et Papia Poppaea, dictadas por el comicio en época de Augusto, consideraron igual que lo que ocurría respecto de los coherederos como partes caducas, las porciones libres que pasaban al fisco. Justiniano, al derogar dichas leyes, restableció el régimen anterior a las mismas, estableciendo que si una cosa había sido legada a varias personas ya conjuntas, ya separadamente, había lugar al derecho de acrecer, a menos que el testador hubiera dispuesto lo contrario. Ineficacia y revocación de los legados. Por aplicación de los principios generales que regulaban la sucesión en Roma, la validez de los legados dependía de que la heredis institutio no fuera nula o no perdiera su eficacia posteriormente por muerte del instituido por repudiación. Sin embargo, la legislación romana admitió algunas excepciones a la regla y de tal suerte el heredero testamentario que repudiaba la herencia para recibirla ab intestato y no cumplir en consecuencia con el pago de los legados podía ser constreñido a ese efecto por una actio ficticia. Tampoco la caída de la institución de heredero por la querela in officiosi testamenti producía la ineficacia de los legados. La invalidez podía afectar específicamente al legado y tanto cabía que fuera inicial como posterior o sucesiva. Era nulo ab initio el legado que no efectuaba con las formalidades exigidas, como si adoleciera de vicios de capacidad, de voluntad o de contenido. El legado nulo no se convalidaba si la causa de nulidad desaparecía antes de la muerte del testador, según prescribía la regula catoniana, llamada así en homenaje a su autor, Marco Porcio Catón. La invalidez sucesiva del legado podía resultar de la muerte del legatario antes del dies sedens, de la pérdida de su capacidad antes de la adquisición,
del perecimiento de la cosa legada sin culpa del grabado, de la falta de cumplimiento de la condición suspensiva y de la adquisición del objeto por otro título lucrativo. El testador podía quitar eficacia a un legado por revocación del testamento entero o por una declaración contraria en el mismo testamento, utilizando para la revocación ademptio legati, las mismas palabras utilizadas para legar, pero en forma negativa, non do non lego. En el legado vindicatorio ieres meus non dato. En el damnatorio también quedaba revocado cuando el testador lo reformaba, traslatio legati, como si alterara su contenido o sustituyera a la persona del legatario o del grabado. La enajenación de la cosa legada per vindicationem tenía efecto revocatorio y quitaba eficacia el legado, pues en este tipo de legatum el dominio de la cosa en el testador se requería también en el momento de la declaración de la herencia. Limitaciones legales impuestas a los legados. La libertad de legar, que se habría admitido para atender ciertas necesidades económicas familiares, llegó a ejercerse abusivamente en perjuicio de los herederos instituidos, a los que ante la merma que tales liberalidades imponían, repudiaban la herencia por falta de interés. Tal situación dio lugar a la aparición de una legislación restrictiva, que en alguna medida vino a reducir la posibilidad de distribuir todo el activo hereditario entre los legatarios. A principios del siglo II a.C., una lex furia testamentaria estableció una tasa máxima de 1000 haces para los legados, concediendo una acción ejecutiva al heredero para recuperar el cuádruple de lo que se le hubiera cobrado por encima de aquella tasa. Quedaban exceptuados de esta limitación los legados a favor de parientes hasta el 7º grado. La tasa fijada no remedió el abuso, pues el testador podía agotar el acervo hereditario con muchos legados de 1000 haces cada uno. En el año 169 a.C., una lex Boconia prohibió que los legatarios y donatarios mortis causa recibieran más de lo que debía corresponderle, al menos favorecido de los herederos. Quería asegurarse que el heredero tuviera por lo menos algo de la herencia, pero con ello no se disipaba el peligro de la lex furia, ya que el testador, distribuyendo el acervo hereditario entre gran número de legatarios, podía dejar tan reducida la porción del heres que ésta no le compensara para soportar las cargas que pudieran gravarla por su condición de tal. Solo con una lex falcidia del año 40 a.C. se consiguió un remedio eficaz para proteger al heredero contra el peligro de que la herencia no le reportara beneficio alguno. La ley permitía al testador disponer solamente de las 3/4 partes de la herencia, en concepto de legados, reservándose forzosamente la otra 1/4 parte restante, cuarta falcidia, para el heredero. Si el testador grababa la 1/4 falcidia, los legados debían ser reducidos proporcionalmente. La regulación establecida por la ley falcidia favoreció no solo a los herederos testamentarios, sino también a otras personas beneficiadas por el testamento, ya que las atribuciones patrimoniales realizadas a favor de ellas caducaban cuando los herederos instituidos repudiaban la herencia por no tener interés en aceptarla, provocando con ello la apertura de la sucesión ab intestato. El fideicomiso recibía el nombre de fideicomiso, fideicomitium, el ruego que hacía el testador llamado fideicomitente para que una persona de su confianza, denominada fiduciario, efectuara la transmisión de toda su sucesión o de una cuota parte de ella, o de un bien determinado de la misma a una tercera persona, designada con el nombre de fideicomisario. Esta definición surge que se conocieron dos especies de fideicomisos, los universales o de herencia, que comprendían el traspaso de toda la sucesión del disponente o de una cuota parte de tal acervo, y los particulares, cuando se trataba de la entrega de bienes determinados. El fideicomiso presentaba gran similitud con el legado, teniendo la ventaja de su mayor simplicidad. Carecía de formalidades. Podía hacerse no solo por testamento, sino también en codicilos, que eran oralmente. Además, el ruego podía imponerse tanto a los herederos como a los legatarios u otro fideicomisario, aparte de que era dable redactarlo en cualquier idioma. Por lo que hace a su objeto, podían serlo todas las cosas susceptibles de ser transmitidas por sucesión o legado per
damnationem, esto es, cosas de propiedad del testador, también las del heredero y aún las pertenecientes a un tercero. Por todo ello, el fideicomiso alcanzó gran auge en Roma, a lo que debe agregarse a favor de su uso frecuente la posibilidad de que el testador beneficiara con su herencia o con parte de ella a personas que carecían del testamento factio pasiva y que por ende resultaban incapaces de recibir por legados. En su origen, fideicomiso carecía de identidad jurídica, basándose como un nombre lo indica en la buena fe, bonae fidei, es decir, la lealtad de la persona encargada de efectuar liberalidad a favor del fideicomisario. De ahí, pues, que durante la República la relación que el fideicomiso creaba no era jurídicamente vinculativa, sino solo apta para generar una obligación ética a cargo del fiduciario. Ya en época de Augusto se admitió la coercibilidad de algunos fideicomisos, modificando así su condición extrajurídica. Fue entonces que se concedió competencia a los cónsules para entender en juicio sobre su cumplimiento, pero el procedimiento para el logro de tal exigibilidad no era el per formulam, sino la extraordinaria cognitio. Con el emperador Claudio se nombra un magistrado especial, el praetor fideicommissarius, encargado de actuar en este tipo de proceso. Desde el derecho clásico se tendió a trasladar el derecho de fideicomisos las normas propias de los legados. Constantino, en su ya comentada Constitución, al abolir el formalismo en los testamentos, admitió que toda disposición singular mortis causa expresada en un testamento válido podía ser considerada indistintivamente como legado o fideicomiso. Con estos precedentes, Justiniano llegó a la fusión de las dos instituciones, prescribiendo que de todo legado o fideicomiso naciera una acción personal y otra real, y que la primera fuera garantizada por una hipoteca legal sobre la herencia del fiduciario. Por fin, en virtud de una constitución dictada en el año 531, Código 6,43,2, Justiniano suprimió definitivamente todas las diferencias entre los legados y los fideicomisos, ordenando que las disposiciones contenidas en los textos justinianos sobre los legados tuvieran aplicación a los fideicomisos y a la inversa, que cuando las respectivas normas fueran contradictorias se estuviera lo establecido para estos últimos como derecho menos riguroso. A diferencia del legado que otorgaba al legatario la propiedad sobre la cosa legada, en el caso del legado vindicatorio, el fideicomiso no concedía al fideicomisario más que un derecho de crédito por un incertum, análogo al que resultaba del legado damnatorio. La responsabilidad derivada del fideicomiso se daba contra el fiduciario no solo en caso de dolo, sino también de culpa, respondiendo éste cuando incurriera en mora por los intereses y los frutos. Para la adquisición del fideicomiso regían las mismas reglas que para el legatum per damnationem. Por tanto, 10 sedens era el momento de la muerte del testador o de la apertura del testamento según las épocas. Si el testamento se sometía al término o condición suspensiva, el 10 sedens tenía lugar al vencimiento de aquel o cuando se cumpliera el acontecimiento futuro e incierto. En cuanto a la ineficacia de los fideicomisos, fueron de aplicación los principios generales que regulaban la materia respecto de los legados. La regula catoniana no era aplicable a los fideicomisos y por ende fue posible la convalidación posterior al cesar el hecho que impedía la validez. El fideicomiso era ineficaz cuando la prestación que debía cumplir el fiduciario superaba la parte que él recibía de la herencia. Podía ser inválido por causa sobreviniente a su otorgamiento, como ocurría en los supuestos de extinción del objeto y de revocación. Esta última no exigía formalidad alguna para que produjera sus efectos. Sustitución fideicomisaria. El testador podía gravar al mismo fideicomisario con la obligación de restituir la herencia a su muerte o después de un tiempo, ya íntegra, ya parcialmente. Tal la llamada sustitución fideicomisaria, cuya aplicación más importante la constituye el fideicomiso de familia. En el caso, las fuentes no hablaban del substitutio, porque no la había propiamente, pues el llamado sustituto no lo se colocaba en defecto de otro titular, como ocurría en la sustitución testamentaria, sino que le sucedía al morir. En esta particular sustitución, la obligación de restituir hacía que el sustituto no pudiera enajenar los bienes que recibía. Tampoco tenía lugar la deducción impuesta por la lex falsidia. El fideicomiso de familia debía ser transmitido, bien sea al pariente designado por el causante, bien a quien decidiera el fiduciario a condición de que estuviera dentro de la familia establecida. Si el fiduciario no elegía a ningún pariente, se seguía el orden sucesorio ab intestato.
Justiniano extendió el fideicomiso de familia a falta de parientes, al yerno, a la nuera y a los libertos, admitiendo su validez más allá del primer grado. Empero, por la novela 159, fijó el límite extremo en la cuarta generación, después del cual el fideicomiso de familia no podía prevalecer. En cuanto a su extensión, se operaba cuando no hubiera más parientes o en caso de que todas las generaciones vivientes hubieran dado su consentimiento a la enajenación. El fideicomiso de herencia se apartaba de la figura del legado y se aproximaba a la de la herencia. El fideicomiso que tenía por objeto toda la herencia o como en la partitio legata, una parte alícuota de ella, fideicomisum hereditatis. Es que objeto del fideicomiso como el legado damnatorio eran todas las prestaciones que podían constituir la obligación, también toda la herencia o una cuota de la misma. Una sucesión en la que un heredero a un heredero, cuando venciera el término o se cumpliera la condición, hubiera de suceder un segundo heredero, fue desconocida en el derecho romano, porque se oponía el principio de que la posición de heredero no podía adquirirse por un tiempo limitado. Un recurso para hacer posible la sucesión entre sí de varios herederos universales se halló en la sucesión fideicomisaria, en la que era heredero el primer sucesor del causante, pero imponiéndosele la carga de transmitir toda la herencia o una cuota de ella a un sucesor posterior. Este fideicomiso de herencia universal apareció ya en los primeros tiempos del Principado. La mayor dificultad de su aplicación radicaba en lograr que tanto créditos como deudas se transmitieran al fideicomisario. Para hacer esto posible, se arbitraron soluciones, no exentas de complejidades, por los jurisconsultos y por disposiciones normativas contenidas en senadoconsultos dictados en el periodo imperial. Constituyó un antecedente del fideicomiso de herencia, el legatum partitionis o partitio legata, que consistía no en un traspaso, sino más bien en una división de la herencia. En tal legado, créditos y deudas continuaban en la persona del heredero y solo en una relación interna entre éste y el legatario. Se conseguía la justa compensación entre ambos por efecto de stipulationes partis et pro parte. Por el fideicomiso hereditatis debía operarse un traspaso íntegro de deudas y créditos al fideicomisario. Para ello se realizaba una venta formal de la herencia por el heredero fiduciario al fideicomisario mediante la Emancipatio Numo I, a la que se adjuntaban unas stipulationes emptae et venditae hereditatis, por las que el heredero se comprometía a transmitir los créditos y el fideicomisario a asumir las deudas de la herencia, formalmente comprada. La cesión de unos y otras se hacía valiéndose de la representación en propio interés del representante, procuratio in rem suam. Este expediente resultaba peligroso para el heredero cuando el sucesor era insolvente, porque éste respondía plenamente ante los acreedores hereditarios, pero su exigencia de indemnización fracasaba cuando el fideicomisario no podía pagar. Este peligro indujo a muchos herederos a repudiar la herencia, tornando ineficaz el fideicomiso universal. Para asegurar al fideicomisario una posición independiente, un senadoconsulto Trevilianum del año 57 después de Cristo asignaba al fideicomisario el lugar del heredero, heredis loco, y por consecuencia las acciones en favor y en contra del heredero se daban directamente en favor y en contra del fideicomisario, como acciones útiles. El senadoconsulto Treveliano no impedía, sin embargo, que el heredero, falto de interés en una herencia que tenía que restituir sin provecho para él, la repudiara. Para evitar que el heres fiduciarius repudiara la herencia ante la perspectiva de no recibir nada de ella, un senadoconsulto Pegasianum extendió a los fideicomisos universales las disposiciones de la ley falcidia, dando al heredero fiduciario el derecho a reservarse un cuarto de la herencia. Cuarta Pagasiana. Justiniano, con el propósito de simplificar el complejo régimen del fideicomiso de herencia, fusionó las disposiciones de los senadoconsultos Treveliano y Pegasiano, disponiendo que el fiduciario conservara su derecho a la cuarta falcidia, salvo el caso de aceptación obligatoria. El codicilo. En Roma se dio el nombre de codicilo, codicilius, el acto de última voluntad, no sometido a las formalidades de los testamentos, por medio del cual el causante rogaba al heredero instituido en el testamento o a otra persona favorecida en él, que cumpliera un fideicomiso.
Su origen se vincula estrechamente con el de los fideicomisos y su uso se generalizó en época del emperador Augusto, cuando los ciudadanos lo practicaron como medio de agregar disposiciones a un testamento ya redactado, lo que no habría podido realizarse por uno nuevo, sin revocar el primero. Para precisar las disposiciones que podían insertarse en el codicilo, había que distinguir dos clases: el codicilo sin testamento o ab intestato, que solo permitía el otorgamiento de fideicomisos, por lo que era independiente y escapaba a las causas de ruptura de los testamentos, y el codicilo testamentario, que acompañaba al testamento y que podía ser o no confirmado. El codicilo confirmado por testamento autorizaba la inserción de fideicomisos, legados, manumisiones de esclavos y nombramientos de tutores. Sus disposiciones eran como un accesorio del testamento y por ende corrían su suerte. El codicilo no confirmado dependía también del testamento y caía con este, pero no podía contener más que fideicomisos. Estas distinciones perdieron importancia con Justiniano, al fusionarse legados y fideicomisos y admitirse que estos pudieran figurar en un codicilo ab intestato. No obstante, la adopción de este nuevo régimen se mantuvo la diferencia en cuanto solamente los codicilos testamentarios seguían la suerte del testamento. Se conoció también la llamada cláusula codicilar, por la que se podía disponer en un testamento que en el supuesto de que éste no fuera válido, tuviera eficacia como fideicomiso. En virtud de ella, se producía una suerte de conversión del negocio jurídico, que hacía que la institución de heredero valiera como fideicomiso universal, y que las disposiciones singulares se transformaran en fideicomisos simples. Donación por causa de muerte. Una especial figura de donación fue la donatio mortis causa, que producía sus efectos a la muerte del donante, lo que hacía que fuera una exigencia necesaria de la institución que el donatario le sobreviviera. Cabía hacer esta donación en consideración a una muerte próxima o futura, o bien ante un peligro inminente. En este segundo caso, la donación quedaba sin efecto si el donante sobrevivía al riesgo. El hecho de que esta especie de donación perdiera eficacia si la muerte del donante, prevista como inmediata, no ocurría, es decir, que sus efectos se condicionaran al hecho de la muerte, hizo que la donatio mortis causa se asimilara en mucho a los legados. De ahí resultó que le fueran aplicadas las disposiciones de las leyes Furia y Boconia, y aún de las mismas leyes caducarias, y desde el periodo clásico también la ley Falsidia. Justiniano completó la equiparación de la donación por causa de muerte con los legados y la consideró revocable. Mortis causa capio. Entendíase por mortis causa capio en sentido amplio todo cuanto se adquiría por fallecimiento de una persona, como las herencias, los legados, los fideicomisos y las donaciones por causa de muerte. En sentido estricto, solo se aplicaba el nombre de mortis causa capio a los lucros por causa de muerte que no tuvieran una denominación especial, como sucedía con la adquisición de la cantidad dada para cumplir una condición puesta por el testador. Las fuentes mencionan como casos de mortis causa capio el del heredero, que recibía dinero para que aceptara o repudiara la herencia que le había sido diferida, y el de la dote recepticia, cuya devolución, en caso de premoriencia de la mujer, hubiera estipulado el constituyente. Los lucros por causa de muerte quedaron sometidos desde el derecho clásico a las normas propias de los legados.